Ya mis hermanos, em, déjenme ver un poco acá. Ahí sí. Bueno, hermanos, ya. Nosotros, ¿no es cierto?, estamos viendo en este tiempo lo que es Mateo, bueno, capítulo 9, y estamos viendo y lo que le había estado diciendo yo acerca de las triadas, ¿ya? Cuando hablamos de las triadas me refiero, ¿no es cierto?, a tres o un grupo de tres cosas, y estas triadas tenían que ver especialmente eh, con tres milagros o sanidades que hacía el Señor, terminando con un llamado, con un relato de un llamado, ¿ya? Y esto es porque nosotros habíamos estado viendo especialmente, ¿qué pasó acá? Ahí está. Habíamos estado viendo especialmente lo que corresponde a, a la segunda triada, y era, ¿no es cierto?, lo que correspondía a Mateo 8 del 23 al 34 y capítulo 9 del 1 al 13, donde nos hablaba primeramente de Jesús cuando iba y estaba en la barca con los discípulos y había una tempestad, y Jesús los salva de la tempestad. Luego llegan al otro lado, ¿no es cierto?, y están donde los gadarenos, y es ahí, ¿no es cierto?, donde están estos endemoniados y son salvados por Jesús, pero al final la comunidad le pide a Jesús que se vaya porque los cerdos, ¿no es cierto?, habían perecido, habían muerto y habían preferido, ¿no es cierto?, el poner atención a la pérdida y no tanto a la sanidad o a la libertad que le habían dado los personajes, ¿no es cierto?, las personas, o Jesús a estos dos personajes, porque recordemos que en este relato eran dos personas que estaban siendo poseídas, ¿no es cierto? Y finaliza esta triada con el paralítico, ¿no es cierto?, donde sus amigos los llevan y por la fe, ¿no es cierto?, de estos amigos, esta persona es restaurada, ¿ya? Y vemos acá también, ¿no es cierto?, que termina con un llamado, y este llamado es cuando llama a mismo Mateo, el que se le atribuye el autor de este libro, ¿no es cierto? Y Mateo, ¿no es cierto?, siendo un publicano, siendo un pecador, Jesús le llama y después dice que Jesús comparte con los pecadores, comparte con los publicanos, y aquí, ¿no es cierto?, donde nos damos cuenta que el Señor en realidad está diciéndonos que no, que para su llamado, para él no hace excepción de personas, ¿ya? Y Él vino, ¿no es cierto?, no no por los sanos, sino que vino por enfermos, ya por los enfermos. Y así nosotros nos damos cuenta de todo esto. Todo esto que estamos hablando, ¿no es cierto?, tiene que ver con que Jesús, después de mostrarnos el reino de Dios en el Sermón del Monte, después está trayendo el reino de Dios hacia las personas, ¿no es cierto? Y muestra relatos donde el reino de Dios eh, es manifestado en la vida de cada una de estas personas, luego de hacer un llamado, y termina siendo un llamado a este reino de Dios, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, para comenzar con la siguiente triada, hay una separación, al menos en Mateo 9, y es lo que vamos a ver hoy día. Hoy día no vamos a ver la triada de los milagros, la siguiente triada de los milagros, y el llamado, sino que vamos a ver un relato paralelo, ¿no es cierto? Un relato que está como entre paréntesis en esto, y es lo que nos corresponde de Mateo 9, del 14 al 17. Y vamos a ver algunos temas con respecto a esto, porque si bien son solo 4 versículos, pero podemos sacar mucho, y nos vamos a dar cuenta de esto, ¿ya? Lo que quiero mostrarles primeramente, ¿no es cierto?, es Mateo 9, del 14 al 17, ¿ya? Y quiero pedirle, a ver quién está por ahí, quien pueda leerme. Les recuerdo que les dije que tuvieran las Biblias abiertas en Mateo.
Así que le voy a pedir, a ver, a mi hermana Loreto, si ella puede leer Mateo Del 9, 14, el 14 y el 15. Solo estos 14 y dos. 15 solamente. Sí. Ya. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Muchas gracias. Gracias, tía. Cuando nosotros vemos este texto, hermanos, primeramente no quiero leer todo el texto de una, pero todo lo que estamos viendo acá, desde Mateo 9, del 14 hasta el 17, tiene que ver en realidad con el hecho de mostrar también el reino de Dios. No está exento a lo que está hablando todo el capítulo o todos estos capítulos, sino que tiene que ver con el reino de Dios. Y este reino de Dios, de alguna forma, Mateo lo expresa, incluyendo este relato donde Jesús responde de tal forma que nos va a mostrar a qué se refiere este reino, ¿ya? Y empieza hablando, ¿no es cierto?, sobre el ayuno, ¿ya? Este ayuno, recordemos o sepamos, hermanos, que es ¿cómo puedo decirlo? Es una tradición y una práctica, ¿no es cierto?, podríamos decir en este tiempo cristiana, pero en ese tiempo, ¿no es cierto?, hablando en el contexto judío, una práctica judía, ¿ya? Porque sabemos que dentro de las leyes había momentos donde se hacía el ayuno, ¿ya? Y este ayuno, ¿no es cierto?, tenía que ver claramente con el buscar a Dios, ¿ya? Claramente con el agradar a Dios y con el dejar, ¿no es cierto?, de lado una necesidad que nosotros entendemos como primordial para buscar una necesidad que es más grande, que sería el Señor, ¿ya? Para estar en comunión con Él. Por eso, ¿no es cierto?, se tiende a entender el ayuno, bueno, y sabemos que desde ahí viene la palabra, ¿no es cierto? Ayunar significa estar sin comer, ¿ya? Entendiendo que la comida es algo fundamental y primordial para el ser humano, ¿ya? Pero dejamos de hacerlo, por eso nosotros en las mañanas desayunamos, ¿no es cierto? Desayunamos porque estamos quitando ese ayuno en el que estuvimos toda la noche. Pero cuando vemos esto, hermanos, nosotros debemos entender que los judíos tenían un día en especial donde era un día de ayuno realmente, pero ellos acá dicen que ayunaban muchas veces, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Y es porque de alguna forma ellos también habían adoptado la tradición de dejar 2 días a la semana para ayunar, ¿ya? Y esto correspondía a recordar el tiempo en el que Moisés fue, ¿no es cierto?, subió al monte a buscar las tablas de la ley, y ese fue un día, y otro día, ¿no es cierto?, no estoy hablando del siguiente día, recordemos que estuvo 40 días ahí arriba en el desierto, pero en el día que bajó era otro día de la semana que corresponde al otro día del ayuno. Entonces, recordando esos dos periodos, cuando Moisés subió y después bajó, es ahí donde ellos ayunan, ¿no es cierto?, como recordando una búsqueda del Señor. Pero cuando nosotros hablamos en el Antiguo Testamento del ayuno, no solo hablamos de esto, sino de esta tradición, ¿no es cierto?, de estos ritos que podríamos decir que son parte de la ley, sino que también hablamos de una práctica espiritual, de una práctica que era reconocida como, como, como acercarse a Dios, ¿ya? Y eh, no solo se hacía, ¿no es cierto?, en los momentos que eran adecuados hacerlo, sino que nosotros vemos a los profetas, vemos a los salmos, vemos en diferentes momentos, incluso David, ¿no es cierto?, en los diferentes momentos donde ellos, por necesidad propia, ¿no es cierto?, por alguna decisión o por alguna intervención divina
o por alguna tristeza, ellos ayunaban, ¿ya? Era una forma de expresarle a Dios su necesidad. Pero todo siempre tenía que ver y tenía la relación con el Señor, ¿ya? Y acá hay un texto que para mí es clave del Antiguo Testamento que nos muestra cuál es la real intención de Dios al entregarnos el ayuno, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, se denomina muchas veces el verdadero ayuno, ¿ya? Que está en Isaías 58. Yo solo voy a leer 2 versículos, el 6 y el 7, pero casi todo el capítulo de Isaías 58 nos habla de ese verdadero ayuno que el Señor desea para su pueblo, ¿ya? O desea recibir Él, ¿ya? Dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que apartas tu pan con el hambriento, sí que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Hace estas preguntas porque en el contexto, ¿no es cierto?, de Isaías, cuando nosotros hablamos de este ayuno, empieza el capítulo 58 hablando de que el pueblo de Dios, que el Señor estaba hastiado de los ayunos del pueblo, estaba realmente hastiado a raíz de que ellos buscaban al Señor y ayunaban deseando cosas, pero no cualquier cosa, sino que deseando cosas egoístas, cosas que para el Señor eran inmundas, cosas que tenían que ver con el deseo propio y egoísta y que iban en contra muchas veces de los demás. Entonces, el Señor al final se daba cuenta que le buscaban para obtener cosas de Dios, pero que también iba en contra y iba en desmedro del prójimo. Entonces el Señor dice que está hastiado de esos ayunos y les dice: para mí el verdadero ayuno es que ustedes, ¿no es cierto?, se acerquen al necesitado, que ustedes, ¿no es cierto?, rompan las ligaduras de impiedad, ¿no es cierto?, que suelten las cargas de los que están cargados, que están oprimidos, ¿no es cierto?, que liberen a los que están quebrantados, que rompáis los yugos, ¿no es cierto?, las ataduras, ¿no es cierto?, que compartan en el pan con el hambriento, con el errante, con el pobre, ¿no es cierto?, que alberguen en sus casas a aquellos que están sin hogar, que están desnudos, ¿no es cierto?, que los cubran y que no nos escondamos de nuestro hermano. En otras palabras, que nosotros no desaparezcamos ni vayamos a darnos cuenta que todo lo que hacemos no sea para ayudar al otro. ¿Y por qué esto tendría que ver con el ayuno? ¿Qué tiene que ver esto con todo el ayuno, hermanos? Resulta que cuando les dije que el ayuno era el dejar, ¿no es cierto?, una necesidad de lado para buscar al Señor, el ayuno que nos está mostrando acá el Señor no tiene que ver tanto con la necesidad de la comida, sino con la necesidad de satisfacer nuestras propias necesidades y deseos por buscar al Señor. Pero en este caso, buscar al Señor también sería ayudar al prójimo. Cuando la Biblia dice, por cuanto lo hiciste por estos pequeños, también lo hiciste por mí. Quiere decir que, ¿no es cierto?, cuando ayudamos a alguien es porque hemos visto al Señor en esa persona y porque estamos siguiendo los pasos del Señor y nos estamos acercando al Señor en el hecho de ayudar, y, ¿no es cierto?, y de traer al prójimo. Ahora el tema de Isaías, ¿no es cierto?, cuando nos muestra acá claramente, son rasgos de aquella persona que quiere traer el reino de Dios a los demás. Entonces, para no seguir alargándonos con el ayuno, porque no es el tema de este momento, de alguna forma era muy importante el ayuno, ¿ya? Pero muchas veces los judíos no pudieron entender cuál era el verdadero fin del ayuno. El fin del ayuno era traer el reino de Dios, ¿no es cierto?, o establecer el reino de Dios. Por ejemplo, en nuestras vidas, cuando yo busco al Señor en el ayuno y lo conozco más, ¿no es cierto?, y establezco una relación más profunda con el Señor, estoy trayendo el reino de Dios a mi vida.
cuando lo hago, ¿no es cierto?, hacia los demás, y así, de alguna forma, el ayuno también nos ayuda en este sentido. Ahora, ¿no es cierto?, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban porque era una tradición, solo porque era una tradición. Esa era una de las dificultades. Recordemos que los fariseos, cuando veían mucho anteriormente el tema del ayuno, ellos ayunaban y no se lavaban la cara, ¿no es cierto?, y mostraban que estaban ayunando para ser vistos. Entonces, no habían entendido o no habían aprendido cuál era la real intención del ayuno, ¿no es cierto? Y es aquí donde le preguntan a Jesús, y Jesús les responde de tal forma, ¿no es cierto? El 15 dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y esto quiere decir, ¿no es cierto? Y está dando acá un ejemplo, está, ¿no es cierto?, hablando de un símbolo, está simbolizando de alguna forma lo que está pasando en ese momento. Y está hablando de que el ayuno, perdón, el esposo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una boda, hablamos de un momento de celebración, y en el contexto, ¿no es cierto?, judío, en el contexto de ese tiempo, la boda no es como la de nosotros, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una tarde donde donde la persona se casa, o en la mañana, y es un tiempo, es un día, ¿no es cierto?, que se celebra, pero ellos eran días, ¿no es cierto?, de celebración, era todo un ritual, toda una situación donde se generaba esta celebración. Recordemos que cuando Jesús hizo su primer milagro, no en este evangelio, pero sí en los otros, nos habla, ¿no es cierto?, de que se había acabado el vino, y que Jesús, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, convierte el agua en vino para que siguiese la celebración. Y era porque el vino representa también, no en el contexto espiritual necesariamente, pero sí en el contexto de la Biblia, la celebración. ¿Ya? El vino era para alegrarse. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que acá los discípulos estaban alegrándose con el Señor, con Jesucristo. Estaban en un tiempo de celebración porque estaban con Él. Jesús representaba el novio, ¿no es cierto? Y los invitados, ¿no es cierto?, representaban a aquellos que estaban con el novio. ¿Y por qué acá compara el luto, no es cierto? ¿Por qué acá habla del luto? Está comparando el ayuno con el luto, porque nosotros, al dejar una necesidad de lado, estamos desprendiéndonos o estamos deshaciéndonos en ese momento de esa necesidad. Y eso es un luto, ¿ya? Es un momento difícil. A eso se refiere. Entonces, no vamos a producir o no vamos a estar produciendo para nosotros momentos difíciles para buscar a Dios cuando ya estamos con Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo, si ya están conmigo, ya están en mi presencia, ¿por qué tendrían que dejar de hacer las cosas para buscarme si ya están plenamente conmigo? Por eso después les dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Cuando el Señor ya no estuviese, ¿no es cierto? Y esto es una declaración escatológica, una declaración del futuro, del fin de lo que iba a pasar después de que Él, ¿no es cierto?, iba a ser crucificado. Y es ahí donde ellos van a tener que ayunar, porque iban a estar en dificultades, iban a tener problemas, e iban a necesitar de la presencia del Señor. Iban a necesitar buscarle, pero en ese tiempo, ahora ya estaban con el Señor y estaban disfrutando del Señor. Y de todas las bondades y la enseñanza y la presencia de Dios. Eso es lo que primero nosotros debemos entender. Pero acá hay una palabra clave y algo clave, que tiene que ver con que la pregunta de los discípulos de Juan tiene que ver con la tradición, no con el ayuno como una experiencia de fe y una experiencia espiritual, sino como tradición. ¿Y cómo yo sé esto? ¿Cómo nosotros podemos saber esto? Y lo vemos en los siguientes versículos, ¿ya? Pero antes de leer estos versos, les voy a pedir, hermanos, que nos quedan solo 2 minutos, así que voy a aprovechar mejor de cerrar la sesión, ¿no es cierto?, la reunión, y vamos a volver a entrar por el mismo link, ya para tener nuevamente los mismos minutos y no quedar
a mitad de la explicación de lo que vamos a ver ahora. Así que conéctense de nuevo, ya voy a finalizar la reunión. Ahí sí. Ya, hermanos, como les estaba diciendo, pareciera que lo que le responde Jesús es coherente, se entiende, ¿no es cierto? Pero pareciera que hasta ahí nomás tuviese que llegar la respuesta de Jesús, pero Jesús le sigue respondiendo, ¿ya? Y le responde algo que si uno no pone atención a lo que se está leyendo, a lo que quiere decir, pareciera ser extraño y tal vez podría no interpretarse bien y no entenderse, ¿ya? Porque Jesús les dice, ¿no es cierto?, que le responde, ¿por qué realmente no están ayudando? Y es porque están con Él todavía, ¿ya? Están en la presencia del Señor el estar con Él. Y después les dice el verso Mateo, ¿no es cierto?, del 9 del 16 al 17, lo siguiente. Y quiero pedirle, a ver, ¿quién me puede ayudar a leer? Mi hermano Juan Carlos, si me puede ayudar a leer Mateo 9 del 16 al 17. Sí, pastor. Mateo 9 del 16 al 17. Pastor, espere un poquito, por favor, por ordenarme. Mateo 9, 16 y 17. Fallando la vista, pastor, por lo visto. Ya. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, ¿ese o no? El 16 y 17. ¿El mismo que habíamos leído recién? Sí, pero el verso 16. El mismo que habíamos leído recién. 16 y versos 16 y 17. Ya. Mateo 9, 16 y 17. ¿Pero fue el que leímos recién, pastor? Pues no, por eso me llama la atención. Mateo 9, 16 y 17 fue el que leímos recién. A lo Mateo mejor que tenga 9, mal la numeración usted ahí. Mateo 9 es del 13 hasta el 13 y 14, perdón, 14 y 15. Ah. O lea de la pantalla si es que puede, porque está escrito en la pantalla. Sí, porque aquí realmente me está fallando la vista. La Biblia dice así la palabra del Señor: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Gracias, hermano Juan Carlos. De nada. Hermanos, entonces, cuando vemos este texto, pareciera que Jesús sigue hablándonos, sigue diciéndonos algunas cosas y sigue respondiéndole a los discípulos de Juan, ¿ya? Porque realmente Jesús entendía a qué venía la respuesta, a qué venía, perdón, la pregunta, ¿ya? Y acá hace una declaración que es bien importante y que luego vamos a entender, ¿ya? Primeramente vamos a explicar a qué se refiere, ¿ya?
el verso 16, ¿no es cierto? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tirará del vestido y se hará peor la rotura. Significa, ¿no es cierto?, que cuando alguien quiere arreglar un vestido, alguien quiere arreglar una vestimenta, esta al usarse, claramente nosotros sabemos que empieza a adelgazarse la tela, empieza, ¿no es cierto?, a hacerse un poco más débil, un poco más vieja, y cuando alguien coloca una tela que es nueva, que es más resistente, esta realmente pasa así, ¿no es cierto? Tira a la vieja y la empieza a rajar, ¿no es cierto? En el uso, incluso cuando uno lava la ropa y todo eso. En otras palabras, no resulta mucho cuando uno quiere arreglar una ropa que está muy, muy gastada, con un pedazo de tela que es muy grueso, ¿no es cierto? Que es nuevo, ¿ya? Y en el verso, en lo siguiente, ¿no es cierto? El 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto? Yo puse ahí un dibujo que en realidad quise colocar estos odres que vemos acá, que no son nada más ni nada menos que recipientes de cuero, de piel, ¿ya? Pero yo puse estos que son más bonitos porque yo encontré cómo más o menos tenían que haber sido en ese tiempo, que realmente era la misma forma del animal prácticamente, ¿ya? Donde se utilizaba toda la piel, se cosía y se ocupaba hasta la altura del estómago, desde el cuello, desde la garganta del animal hasta más o menos la base del estómago, y todo eso se utilizaba. Y en realidad, ¿no es cierto?, lo que pasaba, bueno, ¿no es cierto?, el cuero tiene un tratamiento y todo, pero lo que pasa es que cuando se llenaban esos odres de vino, este vino era vino nuevo y este vino tenía que aún fermentar, ¿no es cierto? Y cuando entendemos el proceso de fermentación, significa que se van produciendo gases en lo que es el líquido, ¿no es cierto?, que va a fermentar. Se producen ciertos gases, se produce, ¿no es cierto?, cierto tipo de descomposición que produce el alcohol, ¿ya? Y se produce el alcohol. Entonces, cuando se producen estos gases, el odre se extendía, ¿no es cierto?, a raíz ¿no es cierto?, de los gases, además del líquido que había, y producía, ¿no es cierto?, su máximo de extensión, de elasticidad. Y, ¿no es cierto?, y es ahí donde era ocupado este odre. Pero este odre, que ahora ya está viejo, ¿no es cierto?, al haber ocupado el vino, ya no podía ocuparse con vino nuevo, no podía nuevamente llenarse con un vino nuevo, porque el odre ya había alcanzado su máxima extensión. Ya no podía estirarse más. Entonces, si hay un nuevo proceso de fermentado, en otras palabras, lo que quiere decir es que al tratar de estirarse más por los gases, ¿no es cierto?, por la fermentación, el odre no se iba a estirar, sino que se iba a romper. Y como bien dice el texto, entonces se va a derramar el vino, ¿no es cierto? Y los odres también se van a perder. Y luego dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Eso es lo que se hace, ¿no es cierto?, en ese tiempo, y lo que era correcto. Echar vino nuevo en odres nuevos, ¿no es cierto? Y el vino viejo, ¿no es cierto?, tendría que estar con el vino viejo, ¿no? El odre viejo con el vino viejo que estuvo ahí desde un principio, ¿ya? Y estos ejemplos, hermanos, tienen que ver, en este contexto, vamos a hablar solo del contexto y luego vamos a explicar, ¿no es cierto?, para este tiempo, es que Jesús estaba queriendo decirles a ellos que no podían entender las enseñanzas de Jesús, no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo, porque ellos mismos, ¿no es cierto?, eran incapaces de contener las enseñanzas de Jesús, porque ellos mismos ya habían contenido lo que podríamos haber dicho el odre, el vino viejo. En otras palabras, el antiguo pacto, ¿ya?, la ley. Ellos habían entendido la ley, habían comprendido la ley, habían vivido bajo la ley, ¿no es cierto? Y ellos estaban llenos de esa ley. Ellas eran odres viejos con vino viejo, donde, ¿no es cierto?, si se les entrega, ¿no es cierto?, este vino nuevo,
esta nueva enseñanza de Jesús, o la reinterpretación de la ley de parte de Jesús, o la revelación de Jesús, ellos no le iban a poder resistir. Con el pensamiento que ellos tenían, ¿no es cierto?, con la intención que ellos tenían, ¿no es cierto?, con las leyes que ellos vivían y de la forma en que las vivían, no iban a compatibilizar las enseñanzas. Es por eso que habla mucho de las tradiciones. La tradición que ellos tenían no eran compatibles en su concepto de esas tradiciones con las enseñanzas de Jesús. Y es por eso que esta pregunta del ayuno no tiene que ver tanto por la espiritualidad, sino que tiene que ver con la tradición. Con lo que, si siempre se ha hecho esto, ¿por qué tú no lo haces? De alguna forma, esta era la pregunta. Y lo mismo pasa con el verso, ¿no es cierto?, 16, que era anterior, con el que habla, ¿no es cierto?, del vestido viejo. Ellos tenían un vestido viejo y no se les podía de alguna forma agregar una parte nueva a este vestido viejo, a estos que eran ellos, porque se iba a romper. No puede compatibilizar las enseñanzas de Jesús, la ley, el antiguo pacto, con el nuevo pacto. Porque sin modificar el antiguo pacto, porque lo que sí debemos entender, que el antiguo pacto, para poder entenderlo, para poder interpretarlo, el Antiguo Testamento, para poder llevarlo a cabo, ¿no es cierto?, en nuestra vida y entenderlo, debemos que interpretarlo desde los ojos de Jesús, desde el Nuevo Testamento, desde el nuevo pacto, desde la fe, desde, ¿no es cierto?, la salvación de Jesucristo. Y aquí, ¿no es cierto?, donde al final Jesús le está diciendo esta gran verdad. Ustedes, le está diciendo al fin y al cabo a los discípulos de Juan, ¿no van a poder aceptar mis verdades? ¿No van a poder aceptar mi revelación? Si primeramente nos dejan de lado lo que ya habían aprendido. No podían compatibilizar las dos cosas. Y eso es un poco de lo que se refiere este texto. Para poder ellos acercarse a Jesús, tenían que dejar de lado lo anterior. No podían ser odres viejos. No podían ser un vestido antiguo. Necesitaban ellos renovarse. Y esto me lleva, ¿no es cierto?, a este texto que es del Nuevo Testamento, que nos dice, ¿no es cierto?, que nos renovemos mediante la renovación, ¿no es cierto?, de nuestro entendimiento. Entonces, ¿no es cierto?, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento. Pero eso tiene que ver más con nosotros, ese texto, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso, pero en el contexto en el que Mateo está hablando, también está hablando a los judíos, ¿no es cierto?, que son cristianos, y dándole a entender que es necesario que ellos dejen eso de lado. No estoy diciendo que dejen todo el Antiguo Testamento o la antigua ley de lado, sino que ellos primero tienen que dejar eso como segundo plano y que lo primero sea Jesucristo, las enseñanzas de Él, para reinterpretar lo otro y poder vivirlo realmente como se debe. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos esto a nosotros debería hacernos pensar, ¿ya? Entonces, el ayuno, la pregunta del ayuno, tiene que ver principalmente no con por qué los discípulos no comen o ayunan o ayunan, como algo espiritual, sino como la tradición. Y acá Jesús les responde acerca del ayuno, pero le responde aún más profundamente acerca de todo lo que era la tradición, ¿ya? Todo lo que era la ley, pero más que ya, no la ley como algo para acercarse a Dios, sino como tradición. Esta es la palabra clave. Yo también quiero que pensemos ya para ir finalizando y después, ¿no es cierto?, ver algunas preguntas. El texto acá, ¿no es cierto?, y vemos acá, bueno, primeramente debo decirle, ¿no es cierto?, que tenemos referencias de esta misma enseñanza en otro evangelio, por ejemplo, Lucas. Pero acá hay una pregunta en la imagen que dice, ¿viejo o nuevo? Mi pregunta es, ¿nosotros estamos siendo vestidos viejos y odres viejos, o estamos siendo nuevos, odres nuevos, un vestido nuevo? Porque acá la pregunta es, ¿no es cierto? Y vemos el dibujito de una tela que ha sido remendada, ha sido arreglada con otro pedacito más pequeño, ¿no es cierto? Y lo que yo tengo que hacerme la pregunta es,
si yo he sido renovado o simplemente remendado. Porque remendar es arreglar solo una parte. Y cuando solo es arreglada una parte, ¿no es cierto?, el vestido se rompe. Y eso tiene que ver con que si realmente el Señor está actuando en nuestra vida como tiene que ser, si hemos sido transformados completamente, renovados, ser nuevos. Y eso es lo que al final Jesús le estaba preguntando a los discípulos de Juan. Si ellos realmente quieren ser renovados, porque siendo viejos no van a poder aceptar las enseñanzas. Ahora en lo que estamos nosotros, hermanos, yo tengo claro que los que estamos en este estudio hemos aceptado al Señor, conocemos la enseñanza del Señor, hemos sido de alguna forma transformados en nuestra vida y podríamos nosotros ahora decir, pero sí, yo soy renovado, el Señor me ha hecho una nueva criatura. Pero es que esta reflexión no solo tiene que ver con el hecho de que el Señor haya llegado a nuestras vidas. Tiene que ver con el mismo hecho de este versículo que yo les dije, que no nos conformemos a este siglo, sino que vayamos siendo renovados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y eso tiene que ver claramente no solo con las enseñanzas bíblicas, nosotros las sabemos, las conocemos por último lo básico, conocemos ciertas cosas. Pero cuando nos dice que no seamos renovados, o sea, que no nos conformemos a este siglo, no se refiere al mundo. No solo se refiere al mundo, porque nos dice no se conformen a este mundo, no dice eso. Está queriendo decir que tenemos que ser renovados, hermanos. Si ya hemos sido renovados en lo que es la palabra del Señor, en la revelación de Jesús, ¿cuánto somos renovados en las formas, en las tradiciones? Y acá yo quiero llegar a un punto que podría ser para algunos un poco sensible, pero es necesario, ¿no es cierto?, hablarlo. Es que lo que Jesús estaba criticando no era la ley, porque Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley. Él lo que estaba criticando era la tradición. La tradición no porque todo lo tradicional sea malo, sino que acá se habla de la tradición como algo que siempre ha sido o siempre se hace así. La pregunta era, ¿por qué ustedes no ayunan si nosotros ayunamos mucho, si siempre se ha ayunado? Una cosa así era de alguna forma la interpretación de esta pregunta. Y es que, hermanos, déjenme decirles algo muy personal mío, es que yo soy un crítico de las cosas que se hacen porque siempre se han hecho así. Yo no estoy de acuerdo casi nunca cuando me dan esa respuesta. Ya sea, ¿no es cierto?, en lo social, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿no es cierto?, de la sociedad, pero también en la iglesia. También en la iglesia. Nosotros debemos ser renovados y esa renovación viene del entendimiento de Jesucristo, un entendimiento de una revelación que no se agota y no termina cuando le conocemos un día, sino que le vamos conociendo día a día más y más y más. Y ese conocimiento tiene que ver no solo con el hecho de ya saber y entender la Biblia, sino con el hecho del vivir, de qué estamos viviendo. Por ejemplo, hermanos, el mismo hecho de que ahora no estemos en la misma iglesia y hayamos adoptado la forma de estar en un computador, en un celular, es algo que tal vez en otro tiempo iba a ser impensado. Cuando colocamos, ¿no es cierto?, en la iglesia, apaguen sus celulares, ¿no es cierto?, porque ahora vamos a estar, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor. Ahora tenemos que decir, prendan sus celulares para poder estar en la presencia del Señor. Entonces, el ser renovados en el entendimiento, el poder entender que no se trata de la tradición, sino que se trata de la revelación del Señor, es algo que nosotros debemos entender. Si los discípulos no estaban ayunando, era por algo espiritual, es porque estaban con el Señor. Aunque el ayuno haya sido una tradición. Mi pregunta es, si estamos pensando.
Yo siempre pienso, ya, esto es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Estamos logrando el objetivo haciendo esto? ¿No estamos logrando el objetivo haciendo esto? ¿Por qué si no estamos logrando el objetivo, por qué lo estamos haciendo? Es que antes, hace 50 años atrás, se llenaba la iglesia cuando hacíamos esto. Pero ahora, en el 2020, ¿la iglesia se llena o los hermanos reaccionan o realmente da frutos a hacer esta actividad o generar esta situación? Y es algo que nosotros siempre tenemos que ir pensando. La tradición no nos puede mover. Es la palabra, es la voluntad, la presencia del Señor es la que nos tiene que mover. Es por eso que los discípulos celebraban con el Señor. Celebraban con el Señor porque entendían el momento en el que estaban. Si hubiesen ayunado, no hubiesen entendido la situación y en el momento en el que estaban, sino que no hubiesen entendido. Y hoy día yo quiero llegar a este punto. Cuando hablamos de los odres viejos y odres nuevos o ser remendados, no solo se trata de conocer al Señor, se trata de poder ser capaces de entender en el tiempo en el que estamos y de qué forma el reino de Dios y la voluntad de Dios se quiere desarrollar, ¿no es cierto?, y expresar para realmente poder llegar a los demás, para poder realmente afectar a este mundo. Y hermanos, algo que tengo que decir sí o sí es que la iglesia ha sido una especialista en no renovarse. Ha sido una especialista en mantener, ¿no es cierto?, la tradición, porque era lo que en algún momento nos gustó, en algún momento nos fue más cómodo, en algún momento pensamos que era lo mejor, pero es así, y es una dura realidad. Y aún puedo decir que a mi edad, yo considerándome una persona todavía joven, para los que son más jóvenes, yo ya mis formas no son lo suficientemente, entre comillas, actuales para acercarme de una forma más efectiva. No estoy diciendo que la palabra, que la revelación no sea suficiente, me estoy refiriendo a la renovación, ¿no es cierto?, que muchas veces el Señor tiene con nosotros. Muchas veces nosotros no aceptamos un estilo de música a pesar de que sea la letra cristiana. Cuando una persona, por ejemplo, cuando a muchos, ¿no es cierto?, de cristianos le encantan las rancheras, por ejemplo, las rancheras cristianas. Pero imagínense un joven, no sé, un quinceañero jamás, o no escucharía una ranchera. Y no tal vez es la única oportunidad que tiene de escuchar el mensaje del Señor a través de la música, pero no te va a escuchar unas rancheras. No va a poner atención a unas rancheras. Va a escuchar, no sé, música pop. Pero nosotros necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y el Señor es especialista en saber acercarse a los demás, porque Él siendo Dios se hizo hombre, se manifestó como hombre en el lenguaje del hombre, nos dio la Biblia, ¿no es cierto?, con el lenguaje humano, ¿no es cierto?, se expresó en la humanidad de la historia para poder revelarse. Lo hizo todo para acercarse a nosotros, se hizo como nosotros. Entonces nosotros necesitamos también entender esto. Mis hermanos, yo quiero hacerle unas preguntas ahora. Esta era como la parte de la presentación, y es, quiero preguntar primero o saber si es que hay, ver si es que hay alguna pregunta que ustedes tengan para poder responder o algún comentario, para luego también ver si es que les hago alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Entonces, yo les voy a hacer preguntas a ustedes. Yo les dije y les di un ejemplo, y se los di porque este es uno que era bien fácil, de qué formas nosotros, o qué ejemplo podemos dar de que de tradiciones que ustedes piensan que no realmente son bíblicas. Porque nosotros realmente como cristianos hacemos cosas que no necesariamente son bíblicas. No estoy diciendo que son malas. Hay que hacer la excepción. ¿Se le ocurre alguna a ustedes?
piensen ahí un momentito, porque si a alguien se le ocurre, que levante la mano. Si no, yo voy a preguntarle a alguien a ver si es que se le ocurre. Mi hermano Juan Carlos. Sí, pastor. Nosotros como Iglesia Bautista hemos cometido el grave error de que cada vez que una persona acepta al Señor, nosotros le decimos, no, es que primero tiene que discipularse. No, es que primero tiene que aprender algunas cosas básicas. Cuando el mandamiento de la Gran Comisión dice claramente cuál es el orden de las cosas. Y también lo muestra Jesús, también lo muestra con la predicación de Juan el Bautista, que apenas se arrepentían, ellos eran bautizados en el momento. Y nosotros como Iglesia Bautista, no, primero tiene que hacer un discipulado, si no, no. Ya. Eso, pastor. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna otra tradición? ¿No es cierto? No estoy diciendo, no voy acá a decir si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, o a debatirles, ¿no es cierto? Después podemos conversar, ¿no es cierto?, de estas cosas, pero preguntar a ver si ustedes reconocen alguna cosa que hagamos que realmente no sea bíblica, pero que, y no solo bíblica, sino que sea una tradición que tal vez incluso no funcione en estos tiempos, tal vez. La corbata, hermano. ¿Ya? La corbata. Ya, ¿no es cierto? Es una tradición. Muchas gracias. ¿Algo más? Pastor, en cuanto a la música, cuando hay personas, por ejemplo, que llegan a esa iglesia, tienen ese talento de la música o el don de la música, ¿no? Y esperamos mucho tiempo para poder dar la oportunidad. Y yo creo que no, porque tiene que ser aquí, tiene que ser allá, bautizado, y estar 3 meses, 4 meses, 1 año, y después le damos una oportunidad. Yo creo que esa es una tradición, pastor. Gracias, mi hermano Rosamel. Hermanos, ya, una última persona. ¿Alguien se le ocurre algo más? Hermana Raquel, Kelly. Tiene que activar el micrófono. Nosotros tenemos que aceptar adultos, viejitos, tenemos que aceptar cómo adoran, cómo adora la juventud a Dios. Se le escucha, se le escucha cortado. No le puedo entender. A ver, repítame de nuevo. Escucha más. Sí, sí. Nosotros tenemos que una juventud adora con ellos. La juventud también tiene que adaptar cómo adoramos nosotros a Dios. Ya entendí. Que la juventud también acepte cómo adoran a Dios las personas más adultas. ¿Eso? Ya. No. Ya. Pues hay un problema de señal. Pero lo que yo entendí, ¿no es cierto?, es que también los jóvenes, ¿no es cierto?, acepten como los adultos adoran al Señor. Acá la idea, hermanos, es entender que cuando nosotros hablamos de la tradición, hablamos de estandarizar algo y decir que eso es lo correcto. ¿Ya? Y no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el día jueves es el día del estudio bíblico, eso no sale en ningún lado de la Biblia. No estoy hablando de que el estudio bíblico sea malo, claramente no. Estoy dando un ejemplo solamente. Estoy hablando, por ejemplo, del día y de la hora.
Es algo que nosotros establecemos, ¿no es cierto? Como una tradición. Claramente hay que estudiar la Biblia, eso es lo bíblico. Yo recuerdo que mi hermana Eva me decía que ellos se juntaban tal día y a tal hora como ministerio de adoración, y por el hermano Iván, que no podía esa hora, después cambiaron como incluso la hora en la mañana y otro día, para poder juntarse realmente a orar. Y ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, de no realmente depender de una tradición, sino que hacer lo que es lo más efectivo. Cuando nosotros, hermanos, entendamos, ¿no es cierto?, y aprendamos a distinguir de lo que es la tradición y de lo que es, ¿no es cierto?, lo bíblico y de lo que atige a estos tiempos, vamos a empezar, ¿no es cierto?, a desarrollar cosas o métodos y formas que son más efectivas. En otras palabras, el Señor nos está llevando a poder hacer las cosas de una forma efectiva, ¿ya? Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, necesitamos dirección del Señor. Dirección del Señor. De repente hacemos las cosas porque sí nomás, pero no ponemos en oración las cosas. Y cuando es así, necesitamos realmente buscar al Señor. Buscar, como en este ayuno, por ejemplo, ¿no es cierto? El ayuno sabemos que no es una tradición. Y debemos buscar al Señor en ese sentido. Por ejemplo, en este tiempo estamos así. Pero no vaya a ser que cuando podamos vernos de nuevo, ¿no es cierto?, y juntarnos, dejemos de lado, por ejemplo, este tipo de plataformas o este tipo o dejar de lado la tecnología, que también podemos seguir ocupándolas de alguna u otra forma. Y no reconocer que las facilidades que nos da estos métodos es también no querer reconocer, ¿no es cierto?, la renovación que el Señor quiere dar. Este tiempo, y muchas personas dicen de otra iglesia y la sociedad, después de esta pandemia, la forma de comunicarnos, la forma de hacer las cosas no va a ser igual y tiene que cambiar para nosotros. Hay personas, ¿no es cierto?, que van a poder estar en el templo, hay personas que van a poder estar un día a tal hora y otras personas que no. Y vamos a tener este tipo de plataformas también, ocuparlas en paralelo, por ejemplo, para poder transmitir o para poder, ¿no es cierto?, hacer participar a otras personas que ni siquiera están en la ciudad. Y todo esto, hermanos, tiene que llevarnos a entender que el Señor pretende hacernos, pretende que nosotros vayamos renovándonos. Y no aferrándonos, ¿no es cierto?, a lo que siempre ha sido. Claramente, lo que sirve hay que mantenerlo, ¿no es cierto? La palabra dice, desechad lo malo y mantener lo bueno, ¿no es cierto? Y así tenemos que hacerlo nosotros. Así que, ya para ir finalizando en este tiempo, yo quiero instarlos a pensar, ¿no es cierto?, en el futuro, pensar en este tiempo y ser críticos, no críticos como alguien que quiera criticarlo todo y desmerecerle todo, ¿no es cierto?, y bajarle, ¿no es cierto?, el valor a las cosas, sino como críticos de nosotros como iglesia para ir mejorando, críticos constructivos. ¿Qué estoy haciendo yo que está bien? ¿Qué estamos haciendo con mi iglesia que está bien? ¿Qué otras cosas están mal? Porque es así, ninguna iglesia es perfecta, y nosotros tampoco, y la iglesia representada acá tampoco. ¿Y de qué forma realmente estamos afectando? Hay que ver nuestras propias debilidades para simplemente darnos cuenta en qué tal vez nos falta. Así que, hermanos, vamos a orar, ya para ir finalizando, y dejarle esta inquietud también, ¿no es cierto?, de no simplemente remendar las cosas, sino que realmente renovar, ser renovados. Amén. Oremos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted es nuestro Dios, nuestro Señor, porque usted es bueno con nosotros, porque usted hace las cosas perfectas, Señor. Usted, Padre Santo, es el misionero por excelencia, Señor.
porque usted ha venido al mundo, Padre mío, se ha hecho hombre, Padre mío, se ha hecho Emmanuel, Dios con nosotros, Padre Santo. Nos ha mostrado su palabra, ha hablado nuestro idioma, Señor. Nos ha entregado, Señor, con hechos, Señor, con ejemplo, Padre mío, su enseñanza, sus revelaciones para poder entenderlas. Padre mío, no ha estimado en ser Dios, ser igual a Dios, sino que el Señor se ha humillado para poder alcanzarnos, Padre Santo. Y así, Padre mío, también permítanos a nosotros, Señor, frente a su revelación, frente a la renovación de nuestro entendimiento en la búsqueda suya, poder reconocer que debemos ir, Señor, creciendo, siendo transformados, no solo, Padre mío, en el entendimiento de su palabra, sino que en el entendimiento de ella, para que también nuestros métodos, Señor, nuestras formas, Padre Santo, sean acordes, Señor, a esas revelaciones, Señor, y no simplemente actuar, Padre Santo, por la tradición, Padre. Padre, la tradición no es mala, Padre, pero usted, Señor, ha creado o ha mostrado formas, Señor, que en su tiempo, Padre Santo, han sido buenas, Señor. Pero que a medida, Señor, que pasa el tiempo, necesitamos, Señor, ser renovados por usted para ver lo que usted realmente quiere hacer cada día, Señor. Bendíganos, ayúdenos, Señor. En este tiempo, Señor, en el que se va desarrollando, Señor, en este pueblo, Padre mío, en el tiempo de la pandemia, en el que ya estamos muchos en transición, en que después, Señor, van a ser las cosas más normales tal vez, pero no siempre iguales, Señor, en el momento en el que estamos en vías de una nueva constitución, Señor, de transformaciones sociales, Padre mío, y cosas que no sabemos, Señor, a qué van a llegar, Padre Santo, pero reconocemos que necesitamos de usted, Señor, para ser cristianos en este tiempo, Señor, para hacer su iglesia en este tiempo, acorde a estos tiempos, Señor, y de acuerdo a su voluntad. Enséñenos, ayúdenos, y usted transforme nuestras mentes cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, solo quiero decirle esto último, que la iglesia, ¿no es cierto? Hay una iglesia que pone a la Biblia y la tradición en una misma balanza, pesan lo mismo, y esa es la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica, la tradición y la Biblia son divinas. Es por eso que ellos no solo hacen caso a la Biblia, sino que hacen caso a todas las tradiciones que tienen, ¿no es cierto? Del sincretismo, la tradición de las vírgenes, muchas tradiciones que ellos tienen, porque para ellos tienen el mismo valor que la Biblia. Que para nosotros, no quiero hablar mal de otra fe, pero para nosotros la Biblia es el centro, es lo primero, la revelación del Señor para nosotros. Y desde ahí, todo lo demás tiene que ser transformado. Amén. Nos queda un minutito. Así que voy a desbloquear los micrófonos para que puedan despedirse. Así que ahí los desbloqueé. Si alguien no lo tiene desbloqueado es porque usted mismo lo tiene bloqueado. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Un gusto verlos. También un gusto. Buenas noches. Señor los bendiga Bendiciones. mucho. Amén. Oremos.